rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. Es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y allí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Pues juntos podríamos iniciar la alabanza dando gracias al Señor porque nos ha permitido en su bondad y misericordia contemplar ese gran misterio, que es que Él, siendo Dios, se hizo carne y vino a este mundo a ocupar nuestro lugar, a morir por nosotros, y que nos ha dejado una esperanza viva, que es saber que Él nos ha dado vida eterna. Pues bendiciones, hermanos. Ser alabado. Ángeles cantando en gloria sobre el cielo, tierra y mar. Canta de su historia al Mesías proclamar. Adoremos a Jesús, Señor y Rey. Los pastores acamparon en la noche que nació. Ahora
Señor y Rey. Es con nosotros, su amor está aquí. Adoremos a Jesús, Señor y Rey. Es con nosotros, su amor está aquí. Está aquí. Tu obra en nosotros, porque recibimos Cristo. Haz tu obra en nosotros, porque recibimos Cristo. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con los pequeños estudios o reflexiones que tenemos los jueves en el tiempo que precede a la oración, y hemos entrado ya en el mes de diciembre, y aunque no hemos acabado el libro de los Gálatas, que continuaremos después, hemos introducido un cambio en el que vamos a destacar la venida de Cristo y los personajes que hicieron necesario para que Él viniera y para llevar a cabo el plan que Dios tenía preparado, ¿no? Comenzamos el domingo, ya nuestro hermano Salvador comenzó el domingo el Evangelio según San Juan, y hoy continuamos en él, en el mismo Evangelio, en el capítulo 1. Él comenzó en el capítulo 1 y los versículos del 1 hasta el 9, en los que él destacó la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo, y también la participación del Verbo en la creación. Él participó juntamente con Dios en la creación de todo, ¿no? Y cuando vemos que Él es el creador, y cuando vemos la inmensidad del universo, yo me he preguntado muchas veces con el salmista, ¿no? En el Salmo 8, cuando dice que cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto qué es el hombre para que haga de memoria, para que se acuerde, para que nos visite, ¿no? Bueno, pues de alguna forma eso se cumplió en Jesucristo, viniendo Él a la tierra en persona, que es Dios, a visitarnos, la segunda persona de la Trinidad. Y en este Evangelio pues aparece la palabra Jesucristo, la palabra Cristo, sustituida muchas veces por la palabra, por el Verbo, por la vida, por la luz. Él es la luz, y en el mismo Evangelio pues Él muchas veces dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. La vida estaba con el Padre, la hemos visto, y os testificamos y os anunciamos, dice en su primera epístola, capítulo 1, que esa vida fue manifestada, la hemos visto, ¿no? Bueno, y hoy nos toca ver un poco eso, ¿no? Hoy nos tocan los versículos del 10 hasta el 18, en los que vamos a ver la grandeza y la gloria del Verbo, y también el rechazo del Verbo por parte de los hombres. Vamos a leer de versículos del 10 hasta el versículo 18. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien decía yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Versículo 14, vamos a empezar a ver primero la grandeza del Verbo, y lo vemos allí en el versículo 14, dice que aquel Verbo fue hecho carne, se cumple la profecía del profeta Isaías cuando dijo que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Emmanuel dice que es Dios con nosotros. Ese Verbo que se encarnó, se hizo hombre, nos dice aquí el apóstol Juan, sin dejar de ser Dios, es el creador de todo el universo. Se hizo un hombre como nosotros, de carne y hueso. Él pues nos dice vemos allí en el libro de los Hebreos, que esa encarnación facilitó que Él nos comprenda a nosotros en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, Él pueda comprendernos. Desde luego Él nunca se identificó como pecador, sino todo lo contrario, ¿verdad? Él estaba sin pecado, Él era sin pecado, Él era Dios, ¿no? Nos dice Hebreos 2:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el abismo que nos separa, ¿verdad?, entre nosotros y Él. Pero el hecho de que Él se encarnara, de que Él estuviera aquí como nosotros, Él sufrió la tentación, vivió la tentación, y nos puede comprender, nos puede socorrer y nos puede ayudar ahora. Gracias a Dios por eso, no porque Él se encarnó, aunque nunca se identificó con el pecado, ¿verdad? Pero sí comprendió que lo que es la tentación y nos puede socorrer. También su encarnación nos fue necesaria porque nos dice el mismo escritor de los Hebreos, que igual que los hijos, dice 2:14, así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el diablo que introdujo la ruina, el pecado, la muerte, pues de alguna forma tuvo ya su fin, ya ha acabado, ya no trascenderá para la eternidad, para aquellos que han creído. La muerte seguiremos experimentando, la muerte física, pero la eterna no, porque ya Jesucristo pagó nuestra deuda. Él en la cruz del pecado dijo: consumado es, ya está pagada la cuenta, ya está pagado todo. Y eso solamente pudo hacerse posible por su encarnación, ¿no? Él se encarnó para librarnos y para salvarnos. Nos sigue diciendo el apóstol que aquel Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que estuvo con nosotros y que de esa forma pudimos ver su gloria. Nos recuerda un poco la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo lo vemos allí, ¿verdad?, cuando se manifestaba la presencia de Dios en diferentes formas, porque donde Dios está, su gloria se manifiesta, ¿verdad? Y claro, como Dios estaba en Cristo, pues de la misma forma se manifiesta en Él. Nos dice también del Verbo que estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Nos habla de abundancia, ¿no? Nos habla de plenitud. Es decir, hay gracia abundante y sobrante para todos, lleno de gracia. Mientras pensaba esto, me venía a la mente lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice algo parecido en el capítulo 5 y el versículo 20, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hay gracia
para todos. Y esa gracia, hermanos, que no solamente nosotros participaremos, seremos beneficiarios de ella aquí y cuando estemos con Él, pero esa gracia hoy también participa a toda la humanidad, porque Él es bueno para con todos, ¿no? Lo dice en Mateo 5:45, que Él hace salir su sol y llover sobre justos y sobre injustos. Así que su gracia, aunque la gente no la reconoce, pues sigue estando ahí, sigue existiendo, y el hombre, la humanidad, se sigue beneficiando de ella. Nos dice también ahí en el versículo 15 que Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Bueno, aquí tenemos un juego de palabras y da a entender, claro, si lo leemos así, sin más, podemos entender que el que primero nació fue Jesucristo, pero el que primero nació, según la carne, fue Juan. Juan le llevaba 6 meses era 6 meses más viejo que nuestro Señor, ¿no? Nació 6 meses antes, pero dice que el que viene después de mí, refiriéndose a Jesucristo, es antes de mí. Él ya existía antes que Juan naciera, mucho antes, ¿no? Y también dice que es primero que yo. No solamente era antes que él, sino en un sentido, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que es mayor, era primero que él, es mayor que él. No solamente era antes que él, sino que él es primero, porque, claro, entre Juan y Jesucristo, el Señor, había una diferencia muy grande, y el primero de los dos era Cristo, no era Juan. Y de su plenitud tomamos todos, dice el apóstol, gracia sobre gracia. La gracia que nos salvó, la gracia que nos redimió para siempre, que no solamente la necesitamos para el momento que somos salvos, sino también para toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? Necesitamos su gracia cada día son su misericordia, dice el Jeremías, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y necesitamos su gracia. Gracia para el lunes, para el martes, para todos los días de la semana. Y la gracia de Dios nos sigue sosteniendo. Nos sigue diciendo el apóstol en el versículo 17 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos dos palabras que son diametralmente dispuestas, ¿no? La ley exige del hombre que se cumpla toda. Hay que cumplir toda la ley, no es para cumplirla parcialmente, porque si no, no somos aceptados por el Señor. Se cumple toda la ley o no se cumple. Y si no se cumple, pues estamos bajo la condenación, ¿no? Por eso la necesidad de que la gracia viniera. La gracia nos acepta, es un regalo de Dios, no se consigue por méritos ni por obras del hombre, sino que es un regalo que Dios nos da y el hombre es salvo a través de ella. Y esa vino por medio de Jesucristo. Hay personas que piensan que la ley, cumpliendo ciertos requisitos o ciertos puntos de la ley, pueden agradar a Dios o pueden ser salvos, pero no es así. Algunos guardan el sábado, hacen ciertos ritos, ciertas ceremonias, pero no, la ley lo que hace es condenarnos. No hay otra solución. La ley o la cumples, y si no la cumples, estamos bajo condenación, y eso ya lo vemos en el libro de los Gálatas, ¿no? ¿Verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Y eso, pero eso ya hemos hablado ya mucho y ya conocemos, ¿verdad? Finalizamos, hermanos, con los versículos del 10 hasta el 13, y aquí nos encontramos con la reacción del hombre, con la reacción de la humanidad frente al Verbo, frente a Cristo, ¿no? Nos dice el versículo 10 que en el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció y no fue por falta de evidencias, porque Dios ha dado pruebas de su existencia, Cristo también las dio, de su deidad, y no ha sido por falta de pruebas, no, ha sido porque el hombre en sus razonamientos pues ha desechado a Dios, como vemos aquí en Romanos capítulo 1, dice que, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el mismo apóstol también nos da una de las razones por qué los hombres no rechazaron a Cristo, ¿no? El mundo rechazó a Cristo, la gente rechazó a Cristo. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz que alumbraba, que nos ponía al descubierto nuestro pecado, pues no quisieron saber nada y se apartaron, la rechazaron, y la rechazaron de una forma deliberada. Dice que no le conoció, eso quiere decir que no la aceptaron, no llegaron a tener comunión con Cristo, no llegaron a ser salvos, ¿verdad? Nunca. Pero dice también el versículo 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Bueno, este es un versículo de los más tristes y más dolorosos que hay en toda la Biblia. Ya el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 9, dice que hablando de los judíos, que fueron unos privilegiados. En realidad los judíos tuvieron un gran privilegio de haber sido los receptores del mensaje de Dios, ¿no? Tenían los patriarcas, los profetas, nos dice el capítulo 9 y versículo 4, que son israelitas, hablando de los de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice aquí el apóstol, ¿no? Y eso fue un privilegio. Los judíos tuvieron un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad al rechazarlo, ¿no? Y ellos presumían de que, bueno, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, y presumían de una raza especial, ¿no? Que Dios les había escogido y todo eso. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol, dice, mira, no, vosotros rechazasteis al Mesías, al Salvador. No por ser israelitas vosotros vais a tener privilegios, porque no todos los descendientes de Israel, nos dice finalmente el apóstol, serían israelitas, ¿no? No, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los israelitas que se creían los herederos, ¿no? Por herencia de los beneficios de Dios, ¿no? Pero el Señor dice que un día vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en el trono de Abraham, y los hijos del reino, los israelitas, no serán admitidos. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Se cumple también un poco lo que dice el profeta, ¿no? Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue despreciado y desechado por los hombres. Y aún así el Señor siguió adelante y siguió amando a los hombres. Pero su plan finalmente no falló. Aunque muchos le rechazaron, versículos 12 y 13, hubo personas que sí le aceptaron, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, y lo aclara él un poco después, la palabra recibir, según este versículo, dice a los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan grande tenemos los creyentes, ser hechos hijos de Dios. Claro, eso se dice aquí, lo decimos enseguida, pero si lo meditamos, ¿no? Tiene también sus consecuencias. Nos dice allí Juan en su primera epístola, capítulo 3, dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces,
lo dejamos ahí y seguimos adelante, ¿no? Pero tenemos un gran privilegio y a la vez una gran responsabilidad, ser llamados hijos de Dios. Y los que han creído, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son por herencia, nos dice aquí, eso es lo que quiere decir la palabra, no son engendrados de sangre. No es por herencia, no es porque sus abuelos, sus papás o su familia eran creyentes y también pues los demás van a ser creyentes, ¿no? Eso ahí fracasó el pueblo de Israel, pero también para nosotros hay un llamado aquí, y es que estas personas que podemos tener familias cristianas y que nuestros hijos han nacido en nuestra familia, pues tiene que haber un momento en la vida de la persona, aunque su familia sea creyente, que tiene que haber como un cambio, ¿no? Lo que la Biblia llama nacer de nuevo. El Señor mismo, hablando con Nicodemo, le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama aquí, engendrados de la voluntad de Dios. Son engendrados de la voluntad de Dios. No es por voluntad, no es por herencia, tampoco es por voluntad de carne. Quiere decir que tampoco es por esfuerzos propios, no podemos ser salvos por esfuerzos propios, ni tampoco por la voluntad de los varones, de alguien que nos hace, que por ritos o por bautismos o por ceremonias nos da la gracia de ser cristianos y de ser salvos. No, eso es algo que nosotros tenemos que enfrentarnos al pecado y enfrentarnos a la realidad y aceptar a Cristo para poder recibir ese perdón y para poder ser hijos suyos. Nos dice el Verbo que el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. En esta Navidad y cuando nos acordamos de la encarnación del Señor, nos recordamos de que es Dios el que está con nosotros, ¿no? Y en este tiempo, cuando vamos a hablar con muchas personas, aunque el mundo le ha rechazado, la oferta de Dios sigue en pie. Esa no, aunque la gente le rechace o la haya rechazado, incluso más de una vez, mientras esté la gracia, el tiempo de la gracia, que dure el tiempo de la gracia, la puerta sigue abierta. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y esa oferta sigue en pie todavía hoy para la humanidad, ¿no? Ya sea judío, ya sea israelita, ya sea lo que sea, ¿no? Aunque el hombre le haya rechazado, la puerta sigue abierta todavía. Sí, Señor, en esta tarde, una vez más, que recordamos la venida de tu Hijo Jesucristo en persona, en forma humana aquí a esta tierra, oh Señor, pues vemos la necesidad de colaborar contigo en la obra que tú iniciaste en la salvación de los hombres. Y si de alguna manera, oh Señor, podemos comunicar esta verdad a otras personas, incluso aunque antes lo hayan rechazado, ayúdanos a ser sensibles, a ser amorosos, oh Señor, a ver que y a decirles que tú viniste a morir por el pecador y que te necesitan a ti para poder ser salvos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad a este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención.
en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Miraban el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria a Dios, resucitó. Oh, esperanza tan segura, vida eterna.